Sí, con alegría la transmisión que hicimos el otro día, que fue la del pre-lanzamiento de Café Consciente. Hasta donde había visto la tarde, ya lo habían visto 240 personas, así que bueno, hermoso. Bueno, Solamente por Instagram, no chequeé las otras plataformas. bienvenidos a Café Consciente. Este es nuestro primer programa, Bienvenido. así, improvisando, compartiendo un par de cosas internas también para ustedes. Y agradecidos de tener la oportunidad de estar juntos, compartiendo acá un cafecito. Y con la idea, vamos los dos a la vez. Dale, vamos a chocar ahí, Bárbaro. mirá. Sí, tal Entre cual. Argentina y Opa, era para México. este Para el lado. otro lado, José, ahí está. Ahí estamos. Entonces, primero que nada, darles la bienvenida a todos, agradecer por la oportunidad de estar compartiendo desde Argentina y desde México, como bien dijo Andrea, y feliz de poder abrir este nuevo espacio. Así que, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo te estás sintiendo y cómo estás llegando a este encuentro? Muy bien, gracias por decirnos que se escucha bien, porque lo que hace tiempo porque este cafecito lo construimos entre todos. Yo acá a este encuentro, ay, llego con como mucha ansiedad, mucha alegría, la verdad que lo esperamos muchísimo. Así que estoy muy contenta de que lo que tenemos para compartir llegue a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. Eh, la verdad que quiero que contemos un poquito cuál es la propuesta que tiene Café Consciente, porque se vivió un poco en la previa. Bueno, yo te compartí, José Luis, que yo lo pasé por el cuerpo, inclusive todo lo que se vivió. Pero bueno, no sé si lo dejamos para más adelante y primero nos presentamos. Adelante. Primero la Dale. dama. Primero la dama, hacemos así, vamos con el ejemplo de la- Así es. Alejandra Aguiar Magrini, que tengo 47 años, dos hijos hermosos, que soy terapeuta de diversas terapias y que me gusta compartir, me gusta compartirme. Entonces, desde este lugar nació con José Luis esta propuesta de compartirnos con ustedes, tomarnos un cafecito y poner sobre la mesa, compartiendo una taza, temas que hoy son de actualidad, distinta a la actualidad que estamos acostumbrados, ¿no? Es una actualidad un poco más consciente, no una actualidad trágica tal vez, ¿no es Bueno, cierto? muchas gracias. Entonces, ¿y estás desde? Ah, estoy desde Neuquén, Argentina. Gracias, José. Excelente. Entonces, Neuquén es una de las provincias hermosas que tenemos en Argentina, que está muy cerquita a a la cordillera de los Andes, en la zona de la Patagonia, y con unos ríos bellísimos que he tenido la oportunidad también de disfrutar en algún momento. Em, yo soy José Luis, estoy contento y agradecido de tener la oportunidad de abrir este espacio nuevo, así que contento de poder expandir este nuevo espacio para poder brindar sobre todo algún tipo de mensajes que ayuden a la reflexión, a la introspección, que ayuden de repente a comprender cómo podemos empezar a expandir nuestra conciencia a partir de transitar un camino que desmitifique todo lo que relaciona a la espiritualidad, aprendiendo a crear realidad con el poder de nuestros pensamientos, pero sobre todo el de nuestras palabras, y dando herramientas que sirvan justamente para poder sanar las heridas emocionales y que ayuden a despertar el propósito de vida de cada persona. Vamos a poder compartir esto. Esto es parte de lo que yo he venido transitando. Soy de Córdoba, Argentina. En este momento estoy en el estado de México, en Coacalco, y la verdad que contento de poder abrir este escenario nuevo. Así que bueno, Bueno, yo ahora te... te Dale, quiero contar adelante. un poquito lo que es la propuesta de Café Consciente y que la verdad que en la previa lo pude sentir en carne propia.
La propuesta de Café Consciente es que a través de estas charlas que vamos a tener con José Luis y ustedes, ya sea que lo vean en vivo o ya sea que lo vean en diferido, cada vez que uno se conecta, lo que se produce entre las personas que están escuchando y las que están interactuando es un compartir del campo cuántico, ¿no? Un compartir de la energía de nuestra voz, de la energía de nuestra presencia, de la energía de nuestra de las palabras, de los pensamientos que van surgiendo con lo que vamos con José Luis. Y el otro día tratamos un tema que fue súper interesante, que creo que va a dar para varios temas más, que es la vulnerabilidad del hombre y de la mujer. Y a mí me pasó algo muy loco, porque no solo sentí la apertura de conciencia en el momento en que estábamos en el programa, sino que después volví a mirarlo. Y al volver a mirarlo, sentí más el mensaje y más la apertura de conciencia. Fue raro verse uno mismo en cámara, pero bueno, también con eso hay que aprender a jugar. Eh, pero de verdad es esto, es permitirte eh, sentarte, si te gusta, con una tacita de té, de café, y permitirte que esas preguntas o esas reflexiones que la conversación va proponiendo vayan generando algún movimiento en cada uno de nosotros. Entonces lo que les pedimos es que entren a este espacio con el corazón abierto, con la mente tranquila, porque la mente a veces quiere dar todas las respuestas, y permitiendo que lo que podamos compartir, si te suma lo tomes y si no resuena con vos también está bien, porque es escuchar una postura diferente. Y eso es lo que también nosotros queremos, ¿no, José Luis? Escuchar todas las posturas, que puedan participar, que puedan escribirnos en el chat, nosotros los vamos a leer. Eso es un poquito la propuesta de Café Consciente. Así es, la verdad que lo dijiste muy bien, suena muy bien, así que pues adelante, ahí vamos. Bueno, y Bueno, y a todo esto, dale, ¿cómo empezó este camino? Chan. ¿cómo empezó? ¿Cómo nos conocimos? ¿Querés que contemos o cómo Sí, fuimos despertando esa palabra tan usada hoy? creo que partimos un poco de dónde empieza, digamos, todo el sendero que nos conecta, porque Dale. obviamente tiene esa situación ya de por sí conlleva una oportunidad de comprender que existen cosas que son importantes prestarles atención. Pero no me quiero anticipar, prefiero que esta vez, con lujo de detalles o con detalles de lujo, como quieras, lo puedas compartir específicamente para que la gente también sepa desde qué lugar empezamos a compartir este espacio. Ok. Eh, bueno, yo les voy a contar que descubrí que me gusta escalar, cosa que no sabía, subiendo el Cerro Uritorco en Córdoba, haciendo un retiro espiritual en Córdoba, y subí ese cerro subiendo no solo ese cerro, sino subiendo un montón de cerros internos, con un montón de preguntas y de inquietudes respecto de situaciones que estaban pasando en mi vida. Y a medida que iba subiendo, iba sintiendo algunas de las respuestas, recibiendo algunos hermosos mensajes, porque cuando nos permitimos escuchar con el corazón abierto, cuando bajamos un poquito los decibeles de la mente, esos mensajes llegan, ¿no? Es como esa vocecita interna que te dice que vas bien, que aunque parezca que todo está un poquito oscuro, hay una lucecita ahí al final del túnel. Subí la cima, fue hermoso, es un lugar que recomiendo porque es un lugar que está muy preparado para todos, para los expertos y para los que como yo jamás habían subido una montaña. Y cuando comencé el descenso, pedí nuevamente señales a mis guías sobre los próximos pasos a dar en mi camino. Y, o casualidad, en ese camino donde no me crucé con muchas personas porque estaba fuera de temporada, me crucé con una personita, que ya vamos a publicar una foto con la primera foto que nos sacamos juntos para compartirla, que lo primero que me dijo
cuando me vio fue, te sentí antes de que llegaras o algo así, ¿no? Ujú. Y a mí me sorprendió, y nos paramos abajo de un árbol, porque hacía mucho calor en ese momento. Y es que la conexión y el reencuentro fue instantáneo, ¿no? Enseguida sentimos como esa sincronía de que había algo más a compartir. Y bueno, contá acá qué es lo que significaba ese árbol para vos, porque no era cualquier árbol. Sí, exacto. Bueno, entonces resulta de que el Cerro Uritorco es una de las cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo del tiempo. La importancia que tiene es muy marcada, sobre todo desde hace siglos, pero desde los últimos 30 años aproximadamente, 40, perdón, se ha manifestado con más claridad de repente como un punto de referencia para aquellos que están haciendo un sendero espiritual o un sendero de conexión con algo más evolucionado del ser. Entonces, desde el año 2013 que empecé a subir de forma consciente el Cerro Uritorco y a partir de ese tiempo empecé a tener comunicaciones telepáticas con los seres de la montaña. Entonces, esas comunicaciones telepáticas con estos seres que llamamos jerarquías, se dio de una forma muy fuerte eh, las veces que subía el cerro, específicamente en ese árbol. Ajá. Entonces, ¿Y cuál es hay una recordemos, ciudad intraterreno ahí, ¿no? claro, exacto, en Capilla del Monte, como en muchos otros lugares, hay ciudades intraterrenas que son como ciudades que están en otro nivel de conciencia, en otro nivel dimensional, que aquellas personas que de a poco van transitando su camino empiezan a encontrar herramientas para poder conectarse justamente con esto, con esta ciudad intraterrena. Entonces, estar allí para mí era muy significativo, era muy especial. Y cuando llegué, lo primero que hice fue específicamente saludar al árbol, pero era como que sentía que estaba la energía así del encuentro. Claro, y cuando dije hola, apareció Andrea, entonces dije, oh, oh, caramba, capaz que te saludé justamente antes de haberte visto. Así que Que no me saludaste a mí. así es el universo. Se prepara el universo para acomodar las cosas y que de repente uno tiene que hacer un saludo y va mucho más allá de lo que uno imagina. Exacto. Así que eso fue lo chistoso, pero lo más importante fue que a lo largo de una pequeña conversación que tuvimos, pudimos comprender que era necesario esto de poder seguir comunicándonos y a lo largo del tiempo es como que hemos podido acompañar los distintos procesos que vamos llevando y a la vez de todas esas charlas ricas que salían de esos encuentros, de acompañar esos procesos personales, surgió la posibilidad justamente de empezar a pensar de que ese tipo de charlas son tan nutritivas que es importante de repente darnos un espacio como para poder compartirlos y de allí surgió Café Consciente, que ustedes están aquí justamente disfrutando de este encuentro. Así que así empezó todo esto y la idea es de que es anecdótico, pero no existen las casualidades. Cada cosa que está sucediendo sucede con un propósito y a lo largo de este tiempo la intención es de que mucho de lo que hemos aprendido, de lo que hemos compartido, tanto Andrea por su camino como lo que he hecho yo por mi lado, sirvan hoy justamente para nutrir a nuestras comunidades, o sea, ya sea en México, ya sea en otros países, también darnos la posibilidad de comprender que es un tiempo especial para el planeta y para nosotros como humanidad. Entonces, es el tiempo de acción. Y si es tiempo de acción, significa que tenemos que manifestarlo. Y bueno, acá estamos. Así que, hola Andrea, de vuelta. Hola, hola José Luis. Un placer volver a compartir un cafecito con vos. Bueno, ahí comparte Cari
que también le pasó estando en el Cerro Uritorco de recibir como un paquete de información. Sí pasan cosas maravillosas si uno se lo permite en esos lugares porque la frecuencia es muy elevada, la conexión es muy fuerte y eso, si uno se lo permite y abre el corazón es que es maravilloso lo que puede pasar. Y ninguna experiencia es igual a la otra, ¿no? Cada uno vivirá una experiencia diferente. Yo quería aprovechar, porque la verdad es que nosotros vamos fluyendo después propondremos temas, pero este como era el primero, la verdad que no pusimos ningún tema, ¿no? Dijimos que fluya. Y justamente el nombre del programa es Café Consciente. Y en este momento que se habla tanto del despertar de conciencia, donde hay personas que tal vez están muy conscientes de lo que esto significa y otras que no saben ni con qué se come eso, ¿no? ¿De qué Así. se trata? Que por ahí compartamos cada uno de nosotros qué es lo que ha sido o qué es lo que nosotros sentimos como nuestro despertar, cómo lo vamos viviendo y transitando, porque creo que el despertar lo vamos a seguir viviendo hasta el último día que habitemos este plano. Pero bueno, que cada uno de nosotros, te pido que arranques vos, José, contemos cómo vivimos el nuestro, ¿no? Y qué significa para nosotros esto, el despertar de la conciencia, que es un poco la propuesta de Café Consciente. Sí, tal cual. En mi caso, de repente lo que yo logro ahora entender es que había un llamado del alma, que ese llamado del alma me decía, vos vas a transitar tu vida y siempre hablo de que la transité desde el José Cuadradito, como con estructuras, metas claras y como que todas las cosas que yo me proponía es como que se iban consiguiendo, pero bueno, nada, es como que todo dentro de una caja. Y hubo un momento ¿Qué hace que, más antes de ser este José Luis? Porque por ahí las personas creen que uno nace ya con ese llamado. ¿Quién era José Luis antes de ser este José Luis hoy que guía personas, que tiene este mensaje espiritual tan claro, tan luminoso, que a mí me encanta? antes de esta, en esta vida, pero en mi vida anterior, dentro de esta vida, soy especialista en informática, especialista en telecomunicaciones. Tenía una empresa de justamente de distribución de internet por aire antes de que las redes telefónicas empezaran a mejorar la tecnología. Entonces había una brecha allí en donde yo podía aprovechar y había X cantidad de clientes. Y aparte de eso era consultor de sistemas en lo que tiene que ver con la parte de electromedicina o medicina para pacientes con patologías crónicas. O sea que Todo ese mundo estructurado y de telecomunicaciones, porque es muy estructurado ese mundo, ¿no? sí, exacto. Y de hecho es muy estructurado también con respecto a las cosas que yo quería conseguir y lo que hacía. Y bueno, literalmente es como que en ese tiempo empecé a sentir, digamos, algunas cosas raras. Antes también por ahí había algunos chispazos de algunas cosas que luego hablaremos que eran como mensajitos como diciendo, prestale atención a esto. Ujú. Pero cuando finalmente ocurre el despertar, que es aproximadamente en el 2008, que es que yo me empiezo a hacer preguntas que iban más allá. También yo ya había estudiado y durante unos años psicología, porque trataba de ver de qué forma apoyar mejor eh, a mis hijas, porque yo justamente me había separado y quería ver cómo poder acompañarlas de una mejor manera. Pero lo que estaba pasando era esto, de que en mi autoexploración de conocimiento para saber cómo ayudar a mis hijas o cómo mejorar mi camino, ahí apareció esto que fue de empezar a hacerme preguntas que ya trascendían al ser humano y eran preguntas que me conectaban más con eso que llamamos un camino espiritual. Entonces, elegí ir de vacaciones a un lugar, un tal Capilla del Monte, en esa época y hice algunas preguntas y lo curioso que me llamó a mí la atención era de que empecé a sentir que había como respuestas a esas preguntas que yo me hacía. Entonces eso sí me llamó la atención
Y ese es el punto de partida. A partir de ahí es como que fui identificando muchos aspectos que era necesario cambiar en mí para que pudieran cambiar las cosas a mi alrededor. Y yo te Eh, voy a preguntar como yo no entendiese nada de esto. ¿Y cómo dale. recibías estas respuestas a tus preguntas? Y te invito a que vos hagas lo mismo conmigo, ¿no? Sí, claro. Em, no tengo idea. En principio, porque es Mm. como que yo preguntaba y creía que era yo mismo el que respondía. Después, cuando pasó el tiempo, pude comprender que lo que estaba sucediendo era que yo canalizaba, pero yo no era consciente de eso. ¿Qué es canalizar? Es como recibir un pensamiento que no es tuyo, pero es un mensaje que quizás es una respuesta a las preguntas que nosotros en forma individual nos hacemos. Al principio es un poco complejo identificar si es un pensamiento tuyo o si es un mensaje telepático. Pero llega un momento en que empezás a identificar con claridad cuando vos efectúas una pregunta que no sabes qué responder y empieza a aparecer como un flujo de información que te da la respuesta a lo que necesitas. Por ejemplo, en ese viaje Sí. yo pregunté, ¿dónde podemos encontrar a alguien que sea realmente bueno tirando las cartas del tarot egipcio? Y pasé por el frente de un negocio y dije, "¡Ah! Es acá". No hay explicación. No es que alguien me lo dijo ni que lo escuché, sino que fue un sentir en mi corazón y dije, es acá, tenés que entrar y Ay, preguntar. Y efectivamente mi pareja salió con el teléfono de Roberto, que fue un gran maestro en ese tiempo para ayudar a despertar a este José Luis. a veces la parte de la canalización que, si bien hay muchos talleres y cursos, en realidad es como tenemos la vista, el olfato, el gusto, es un sentido, ¿no? Que los humanos tenemos, solamente que lo tenemos dormido. Eh, y lo que pasa cuando empezamos a hacer esta introspección que por ahí cuenta José Luis, que él iba haciendo tal vez en forma innata, eh, yo como lo discrimino así, como vos el pensamiento tenés que, es eso, justamente pensarlo, ¿no? Es como tiene una elaboración dentro de tu mente, ¿no? Vos para decir algo, de repente elaborás un pensamiento y después lo decís. Hay cosas que haces básicas que las haces como levantarte a la mañana, lavarte los dientes, hay cosas que haces sin pensar, pero el resto lo terminás pensando antes de hacerlo. Y cuando vos estás recibiendo un mensaje o canalizando, es eso que dijo, es como un flujo de información, que si vos te pones después a pensarlo, no te hubiese dado tiempo a pensar todo eso. Cuando lo recibí, es como, ¿no? Como fluye la información, que puede fluir en tu palabra, puede fluir en tu escritura, puede solamente fluir en tu mente como un pensamiento. Y como dice José Luis, a verse, permitirte decir, esto yo no lo pensé, ¿no? No me tomé el tiempo de pensar en esto, ¿no? Y me hice una pregunta y la pregunta llegó. A veces son esos Sí. momentos como eureka, ¿no? Ujú. O momentos insight, que son momentos de despertar internos. Recién justamente Karina, creo que es, comentaba de que es Sí, como que le bajó como un disco con información, y es algo así. La diferencia que hay, por la experiencia que he tenido en lo que tiene que ver con comunicaciones telepáticas, es que a veces te dan la información con una palabra o una pequeña frase de dos o tres palabras, la escribís y empieza a aparecer el resto de la información, que pueden ser 5 hojas más. Entonces existe algo que es la escritura automática y que es una de las formas en que recibimos. Pero hay otra forma que es muy bonita, que es cuando hacen puff, un flujo de información que me transmiten una imagen. Y cuando me transmiten esa imagen es algo muy bonito porque en realidad es una imagen holográfica en la cual yo puedo interactuar. Entonces yo puedo entrar en una parte de la imagen, ampliarla, mirarla, acercarme, ver qué hay para un lado y para el otro. Y toda esa información fue transmitida en un instante. Y te permite como ir, incluso por ejemplo estoy ahora recordando uno de esos transmisiones telepáticas que sucedieron en el Uritorco.
y me explicaron que tenía que ir a este lugar, me decían, y me mostraron la imagen, pero es algo tan bonito, o sea, tan íntegro, que hasta el día de hoy tengo esa imagen cuando quiero recordarla y puedo accesar holográficamente a esa imagen. Entonces, la comunicación telepática tiene distintos niveles y esos distintos niveles son los que de repente nosotros tenemos como seres humanos, como somos seres multidimensionales, tenemos la capacidad de poder establecer esas conexiones y comunicaciones. Eh, no se asusten si por ahí usamos palabras que hoy dicen, ¿qué están queriendo decir con esto? Porque ya de a poco nos vamos a ir metiendo en todos los temas, explicando un poquito esto que dice José Luis, que somos multidimensionales. Y hay días que les va a crujir la cabeza porque hay mucho, mucho conocimiento que José Luis tiene para compartir, es un maestro maravilloso. Y yo haré mis humildes aportes también desde mi sabiduría. José Luis, ¿sabés que mientras estemos en el encuentro me encantaría, porque voy a aprovechar a tirar chivo tuyo? José Luis está promocionando un curso de tarot egipcio que pueden ver en su página. ¿La tenés en la de Todd publicitado? Recordame. Sí, tanto en la de Todd como en la de José Luis Araya, ahí estamos publicitando todo esto también. Si tenés a mano ahí, quiero que saques una carta para el encuentro de hoy. ¿No? Chan, chan. Por Si acá la hay tenés a mano, esto te sorprendí, no te lo esperabas. Ah, muy bien. Para que la Oh, leamos antes caramba. de cerrar, porque Oh, cada caramba. encuentro, ajá, te sorprendí, ¿eh? Prepárate. Sí, tal cual. Cada encuentro va a tener una energía diferente seguramente, y esa energía es la que mueven las personas que nos están acompañando y la que movemos nosotros, ¿no? Y bueno, y todos los seres que no vemos, pero que se suman a estos encuentros que siempre tienen el único propósito de traer luz y comprensión y amor, ¿no? Bueno, yo puedo hablar un poquito, ¿Qué el de José significa Luis para fue un ti poquito más, despertar? sí. Para mí no fue tan suave como para José Luis. En realidad yo lo viví en un momento que estaba, mis procesos, viste que no suelen ser suaves, José Luis, ya les iré contando todo lo que se pueda. Pero yo soy muy pesado por el cuerpo, por las emociones, así es como lo viví. Fue un montón, ya era biodecodificadora. Eso me había ayudado a abrir mucho mi conciencia, a entrar a bucear en las capas de mis emociones más, tal vez más estancadas, haciendo los duelos que tenía que hacer, dentro de los que estaba en el duelo de mi madre. eh, y bueno, y muchas otras situaciones que ya iremos conversando. Y hubo un movimiento en mi trabajo en donde entré en una depresión sin darme cuenta y guiada por mi hermana, que la amo, que está acá participando también, me dice, ¿por qué no haces Reiki? Y yo dije, bueno, voy a probar. Me resistí bastante porque yo digo, no, yo ya hago biodecodificación, ya soy biodecodificadora, es como que para mí ya estaba. Pero bueno, era tan profundo ese pozo en el que estaba, que dije, voy a hacer Reiki. Y empecé a ver que aparte de la parte física, de la parte emocional, había una parte energética, ¿no? Y dije, qué interesante esto. Y empecé a meterme en este mundo de las energías, empecé a conectar, a sentir cada vez como un bienestar que no sabía bien de dónde venía. Y hoy comprendo que sí, que era un poco sentir el llamado de mi alma, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento no me dije. Voy transitando ya si bien tuve contacto con la energía desde muy chiquita, canalicé mis primeras escrituras a los 15 años, sin saberlo tampoco. Ahí anda mi gatito, lo van a ver, él quiere participar y bueno, no lo pude contener, así que ahí participa Teo, mi gatito. Eh, para mí el despertar de la conciencia es darte cuenta, dándose cuenta de las cosas, ¿no? Es como cada vez me doy cuenta de más cosas. Por eso, ¿es algo mágico? Y algunos van a vivir procesos mágicos y otros solamente es un darse cuenta. Y está bien, es como, no juzgues tu proceso.
porque es perfecto. Y que cada día puedas darte cuenta de algo diferente cuando empezás a dejar de buscar las cosas fuera y las empezás a buscar dentro tuyo. Me parece que eso es como lo más valioso del despertar, ¿no? Como empezar a dejar de echar culpas afuera, al entorno, a la familia, a la política, al clima, y empezar a ver que en realidad todo eso es un reflejo de los procesos que estoy viviendo adentro. Y desde ese lugar empecé a vivir mi despertar y mi transitar. Y la verdad que es maravilloso, es un camino que es maravilloso. ¿Es fácil? No, es difícil, pero es hermoso igual. Y es, es como un llamado y es distinto de repente para cada persona, pero la parte importante es esto, de que en ese llamado tenés la posibilidad como de mirar para otro lado o hacerte cargo de que hay algo ahí que está moviéndose. Entonces, gracias a eso es que de repente nosotros podemos estar acá, también para compartir un poco nuestra experiencia y comprender esto, ¿no? De que si lo pudieron hacer José Luis, si lo pudo hacer Andrea, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿No lo van a hacer ustedes? O sea, esto no es algo Exactamente. que nosotros seamos distintos, sino que formamos parte de una gran humanidad que está produciendo este gran desarrollo, evolución de conciencia que sería. Y ese famoso, como dice acá, de Shambhala, tu Shambhala, sería hacerse cargo de específicamente lo que uno ya siente interiormente que tiene que transitar. Y aunque eso también implique cambios, que obviamente son cambios en nuestras vidas. Así que nada es casual, se manifiestan por un propósito y la idea es de que, bueno, eso permite justamente el poder hacer este despertar. La invitación también para la gente que está acompañándonos es que ellos también compartan cuándo fue el momento de su despertar de conciencia, qué fue lo que pasó para que efectivamente se dieran cuenta que había un cambio y también es el otro aspecto. Pasamos a ser en muchos casos las ovejas negras, pasamos a ser Uf, el distinto, el raro. Y sí, a veces hacemos preguntas que son raras porque nos estamos preguntando a nosotros mismos. En realidad son preguntas distintas que nos llevan a un escenario nuevo. Así que eso también implica que nosotros, después de esos viajes interiores que realizamos o viajes que hacemos físicamente, también implica que nosotros tenemos que autoconocernos al regreso de ese viaje, porque las cosas han cambiado. Y la gente que está alrededor nuestra también tiene que aprender a conocernos porque vamos evolucionando. Y de eso se trata, evolución. ¿Te suena? sí, me suena muchísimo. Y a veces pasa que este despertar, ¿por qué digo que es difícil? Porque a veces este despertar te das cuenta que podías, y que podías tal vez no era, ¿no? Que tal vez pensabas que tenías todo diagramado y resulta que la vida, y me gusta decir siempre que lo único constante es el cambio en la vida, ¿no? Que la vida siempre te invita a cambiar y que cuando pensabas que tenías todo armado, la vida te dice, ¿sabes qué? Te lo saco, porque así no era. Este no era el plan de tu alma. Y entonces tenés que empezar a caminar de nuevo, como si fueses un bebé, dando tus primeros pasos. Y bueno, hoy cuando filmaba ese videíto ahí en el lago Río Negro, eh, pensaba en eso, ¿no? Que pensaba en esto que íbamos a hablar, un poco de lo que era el despertar de la conciencia, el de nuestro despertar, que un poco lo habíamos charlado con José Luis. Eh, y pensaba que había llegado un punto en mi vida en el que pensaba que ya sabía cómo iba a terminar mi vida, ¿no? Que ya parecía que estaba todo como muy bien orquestado. Hasta casi podía ver el final. Y la verdad que les soy sincera que no me entusiasmaba mucho. Estaba muy organizado, económicamente viable, pero la verdad que no había nada que me apasionara.
Y cuando, como dice ahí, bueno, el tarot, pero no el egipcio, sino el otro, cuando viví mi torre o mis varias torres en mi vida, y todo se sacudió, ¿no? Las cuatro patas de mi estructura se sacudieron y vi que no había ninguna seguridad en todo eso que había planeado. Hoy mientras iba caminando a hacer ese videíto, porque quería hacérselos al lado del río, quería que conociesen Neuquén y el lugar donde vivo, eh, pensaba que si bien no sé el próximo paso a dar tal vez, hoy me emociona la vida que vivo, porque es una vida con mucha libertad desde todos los lugares. Entonces, libertad es un poco eso también, ¿no? Animarse a pensar que hay una realidad diferente a toda a aquella que nos imaginamos que era posible. Y que todo lo que pensamos que es posible tal vez se queda corto con lo que tal vez el universo y tu alma planearon para vos. Entonces, a veces un animarse. ¿A qué? Bueno, yo lo voy descubriendo. Todavía voy siguiendo lo que mi alma me dice, ¿no? Y por ejemplo, este programa es algo que mi alma me pedía con muchas ganas. Eh, Hay algo que es muy interesante de esto, que es el hecho de principalmente esto de comprender que vinimos desarrollando nuestra vida con determinados mandatos quizás que veníamos sintiendo, pero muchas personas están sintiendo esto, están sintiendo de como que hay un llamado. Entonces, el despertar de conciencia es justamente como darnos cuenta de que estábamos dormiditos en esa Matrix con todo lo que significa y que el despertar de conciencia primero te lleva a un escenario que es re interesante porque es empezar a conectar con el autoconocimiento del ser. El autoconocimiento del ser es la capacidad de poder observarnos, observar nuestros pensamientos, las emociones, cuáles son los patrones de comportamiento, creencias, que al fin y al cabo recordemos que las creencias no son nuestras en el 95% de los casos. Son creencias que nos inculcaron en nuestra cultura y en nuestra familia, papá y mamá. Muchas de las creencias que tenemos son de papá y de mamá justamente. Y esto nos lleva justamente a empezar a entender por qué reaccionamos de la manera que lo hacemos y qué es lo que nos está impulsando a movernos. Entonces, esto sería lo primero de este despertar de conciencia. Como consecuencia de eso, no pensamos tanto en el futuro, sino que empezamos a sentir qué es lo que tengo que vivir hoy en el presente. Es algo que eso también le han encontrado por ahí una palabra que dice algo así como mindfulness, que significa conciencia plena, pero significa literalmente dejar de hacer las cosas en forma rutinaria o en automático. Y esto nos lleva justamente a prestar atención consciente a cada cosa que estamos transitando. El tercer aspecto de este despertar de conciencia sería la conexión con comprender que hay propósitos y valores detrás de esto que tengo que aprender a descubrir y que quizás hay cosas que cambien en mí. De hecho, como dijiste, la única constante es el cambio y es necesario ese cambio también. Entonces empezar a descubrir qué es lo que ahora realmente me importa y qué es lo que le da sentido a mi vida, para que podamos alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos y que podamos también comprender que hay un propósito que va más allá de lo material. Ya no nos hacemos preguntas para responder cosas acerca de mí o de cómo hago para resolver la cuestión de cómo me mantengo en la vida, sino que son preguntas que son más trascendentes. Y la otra cuestión es de que tomamos una responsabilidad personal. Esto que dijo recién alguien que era hacerse cargo, es esto. O sea, es hacernos cargo de que es una responsabilidad personal porque nosotros somos los únicos creadores de nuestra experiencia. Así que bueno, estos son algunos aspectos. Tenemos más, pero quiero escuchar También qué te voy parece. compartiendo.
Y los invitamos que compartan si han tenido el despertar, aunque sientan que es pequeño, ¿no? Como anímense. Y bueno, acá Yarbío dice, mi despertar vino de la noche oscura de mi alma, me pude ver como víctima, permitirme entender que era mucho más que víctima de mis circunstancias. La espiritualidad me acompaña desde los 8 años. Ese saber, ahí se me movió, no lo veo, fue mi puerta para dejar de ser víctima y comenzar a ser protagonista. Ay, hermoso. Qué lindo Es- esto que comparte. Estaría bueno que también nos diga desde dónde nos están acompañando para ir tomando. Eso, escríbanos porque hay desde muchos lugares, así que cuéntenos desde dónde están conectados, Así que es es. hermoso. Eh, José Luis, y también contarles esto que vos hablabas de las creencias, ¿no? Y de estas creencias que tenemos y estos mandatos tan arraigados, eh, que por ahí hay algo que nunca tenemos en cuenta, ¿no? Que el 95% de nuestras acciones son inconscientes, ¿no? Solo el 5% hacemos consciente. Entonces, cuando pensamos que dirigimos nuestra vida, en realidad no estamos dirigiendo nada, ¿no? La mayoría está dirigida por nuestras conductas heredadas, nuestras creencias limitantes. Entonces, lo importante de ir tomando conciencia, eh, con qué, con todo lo que me va generando una inquietud, un pensar diferente, un tal vez no es como me lo enseñaron, ¿no? Tal vez puede ser desde otro lugar y permitírselo también, porque si no es como si funcionásemos en automático. ¿No? Sigo viviendo mi vida en automático, viviendo y haciendo lo que siempre se esperó de mí. Y a veces estoy en un trabajo que no me representa, que no me hace feliz, en una pareja que no me hace feliz, en un entorno que reniego todos los días, pero ahí sigo, sin entender muy bien qué es lo que me sigue sosteniendo o deteniendo en ese lugar. Y a veces son estas creencias, ¿no? Que hacen que no pueda moverme de ese lugar, que sienta que no soy capaz, que no puedo. está, ¿M? está bien bonito esto que decís en el sentido de como creer que lo demás es lo causante de que yo esté así y es hacernos cargo significa dejar de sentir que somos víctimas. Entonces, y también tener esto de con el otro, también tener empatía y compasión para poder escuchar al otro desde un lugar distinto, porque a veces nuestros juicios condicionan mucho todo lo que nosotros estamos recibiendo y bueno, es todo un camino, es todo un sendero que yo estimo que es un sendero que cuando haces ese despertar de conciencia, no significa que sea un momento discreto, que es, uy, antes estaba dormido, ahora ya estoy despierto. No, son como capas de cebollas, por- porque de hecho es como que incluso los sentidos que nosotros tenemos, dicen que tenemos 5 sentidos, pero en realidad son muchos más. Y ese solo tema implicaría de repente otro programa para poder expandir lo que significa los 15 sentidos que tiene el ser humano. Claro, y vos decís, pero si nos dijeron que son 5. Sí, sí, bien si tenemos. Lo que pasa que qué peligroso un ser humano que explota todos sus sentidos, ¿no? Qué difícil de Claro, controlar. así es. Así que esto también nos permite justamente como primero que nada hacer la liberación de las creencias limitantes que nosotros traemos y la ampliación de la perspectiva respecto de lo que significa ser humano y lo que significa ser José. Entonces es algo bien bonito, pero nos permite una transformación que ayuda también a que exista una armonía interior. Yo le llamo un balance entre mis energías de lo que hago y lo que realmente recibo, que es el balance entre lo masculino y lo femenino, para poder tener armonía, primero para conmigo y después para con mi entorno. Entonces, Vos son sabés muchas que cosas y ahí vamos. ahí existe una diferenciación entre ser humano y ser José Luis. Y nada, me quedé pensando en esto que a veces uno cree que para ser espiritual tiene que dejar de ser.
¿no? De ser quien es. Y en realidad, tal vez es más empezar a abrazar quién es. ¿Y por qué vos hiciste esa diferenciación? ¿Por qué dijiste humano y José Luis por separado? Porque ser humano forma parte, digamos, de una conexión con una gran humanidad que está en un proceso evolutivo. Y ser Mm, José Luis es otro proceso evolutivo, que si bien pueden ir de la mano, el ser humano se refiere más quizás a la conexión con la especie biológica, con todos los niveles de conciencia y emociones que se tienen y que nosotros impactamos en el otro mundo también, como humanidad. Pero ser José Luis es la identidad individual y particular que estoy llevando adelante y que habla de una conciencia distinta o una conciencia que se integra con lo anterior, pero que está manifestada por bueno, todo lo que me construyó, que es mi historia de vida, pensamientos, creencias, emociones, sentimientos, cómo aprendo, o sea, las emociones las tenemos todos, pero cómo aprendí yo a gestionar sentimientos de alta vibración en mi vida para sentirme habitualmente como de, digamos, con una buena vibración en lo que tiene que ver con mi ser. Y eso también habla acerca de los dones y virtudes que se van desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, ser humano es como más bien una categoría un poco más amplia, pero José Luis es una manifestación única, irrepetible y que puede ser que incluso llegue a dejar un legado. Eso depende de mí. Así que en eso estoy. No sé cómo lo Mucha sentís. ¿Cómo lo sentiste vos? experiencia, ¿no? Sí, también me pasa, en algún momento pensé que tenía que dejar de ser Andrea, ¿no? Y hoy digo no, porque Andrea tiene esta oportunidad maravillosa de vivir esta vida, ¿no? Eh, de ser mamá, de ser amiga, de aparte esto, sentir su espiritualidad. Y yo lo estoy aprendiendo a integrar, no me fue fácil al principio. Eh, Inclusive al principio, cuando fui recordando espiritualmente quién era, me costaba relacionarme con algunas personas. Y hoy abrazo todo, porque es que todo está para ayudarme a crecer, ¿no? Hoy entiendo que cada persona que cruza por mi camino, cada situación que cruza por mi camino me está ayudando de alguna manera. A veces lo vemos como una situación que puede ser negativa, pero en realidad me está ayudando a ver o a aprender algo que mi alma necesita. Y quién lo va a trascender es Andrea, ¿no? Andrea es la que tiene el cuerpito y tiene la oportunidad de trascenderlo. Y siento que mi alma se nutre cada vez que Andrea vive una experiencia, ¿no? Cada vez que Andrea se anima a algo. Entonces es como si fuese un trabajo en conjunto, integrado, ¿no? Ella me va diciendo tal vez es por acá y yo creo que es mi impulso y es mi alma que me impulsa y Andrea se anima y dice, ay, qué lindo esto y así lo voy viviendo, ¿no? Como a veces animarse a jugar en esta experiencia y sacarle un poco todo lo que parece tan tremendo, ¿no? Que la vida parece que puede ser tremenda y si tal vez lo vivimos como una experiencia de aprendizaje, afloja un poco, ¿no? Que decís, ok, voy a aprender de esto, a ver, ¿qué tiene para mostrar? Qué lindo. Acá tenemos justamente a una mujer, perdón, yo dije una mujer, pero es por lo que intuyo. A ver, Que justamente quien nos estaba compartiendo, digamos, también ella acerca de su mirada, que justamente nos está acompañando desde Río Grande, desde Tierra del Fuego, y dice que se declara rebelde a todo lo impuesto, a lo heredado, a lo que cree que piensa, se revela y me libero de lo que creo que soy para descubrirlo a cada paso. Bueno, efectivamente es Karina. sí, Y la idea es un poco eso de ser rebelde, y esto es mi percepción, no significa que tenga que ser así, pero es ser rebelde para con uno, no tanto de querer ser rebelde hacia afuera, porque la primera rebeldía
es un poco lo que dice ella, que es primero que nada el tema de lo que he recibido, lo que he sido impuesto y que yo asumí como propio y mis propias creencias. Entonces, a partir de ahí es complicado, porque es como decir, pero ¿cómo? ¿Acaso yo no puedo hacer esto? ¿Acaso yo no merezco vivir esta experiencia? Entonces, ahí sí es donde se abren un montón de escenarios. Y yo comúnmente suelo decir, muchas gracias por compartir, Karina, y me encanta que esté desde Tierra del Fuego, el Río Grande, que es estamos al sur del sur, casi y bueno, voy a estar por allá cerca, por ahí en noviembre, vamos a estar por Ushuaia, vamos a estar en esa zona. Pero la parte importante es esto de comprender que en este despertar de conciencia, obviamente todos venimos dentro de una cajita, que esa cajita es nuestra familia, es papá y mamá. Y que papá y mamá nos dan determinadas condiciones para nosotros crecer, desarrollarnos, evolucionar de una forma segura, y venimos nosotros y sacamos el freno de mano y empezamos a vivir nuestra vida con todo el ímpetu. Cuando surgió este momento del despertar de conciencia para mí, significó que en un momento mis guías me dijeron, no podemos seguir si no haces el viaje. Y yo dije, pero ¿qué viaje si no tengo ningún viaje programado? Y bueno, ya había situaciones ahí que condicionaban el hecho de que se pudiera hacer ese viaje. Pero cuando efectivamente lo hice, es como que me estaban esperando esos guías para decirme tres cachetadas, tres cosas que me dijeron que literalmente sacudieron mi vida. Y fue, tienes que activar al maestro que habita dentro de ti, que no es de esta vida, sino que es de vidas anteriores. Y pumba, me pusieron una imagen y me mostraron de cuando yo era maestro en Grecia, con un montón de niños, así adolescentes, que venían caminando conmigo en una playa y mientras caminábamos en la playa íbamos transmitiendo el conocimiento. Segundo, no te tiene que importar lo que piensen los demás, porque los demás van a pensar de acuerdo a su nivel de conciencia. Y tercero, no te tiene que importar lo que tú mismo pienses acerca de ti mismo. ¿Por qué? Porque en tus pensamientos están tus límites y has venido para trascender los mismos. Imagínate, hice ese viaje, no sé, miles de kilómetros para poder llegar a un lugar donde recibí ese mensaje y por eso digo esto de tres cachetazos y vuelta a la casa a seguir aprendiendo, pero fue muy fuerte el hecho de recibir mensajes con esa claridad que a la vez fueron un impulso para poder seguir haciendo el camino, con todo lo que implicó después que yo en ese momento no conocía. Así que si tú estás escuchando estas palabras y estás sintiendo que hay algo dentro de ti que se está moviendo, pues bienvenido, es el tiempo y aparte antes tenías tiempo. Ahora tenemos que movernos rápido porque hay muchas cosas que tenemos que hacer cambios y necesitamos hacer que eso se manifieste. Así que preparados para... Comúnmente les digo esto cuando voy a dar un taller. ¿Preparados para el taller? Sí. ¿Tienen sus cinturones de seguridad puestos? Sí, me dicen. Apretados ya, se los ponen. Entonces, ¿qué les digo? Pues sáquense sus cinturones de seguridad, porque necesitemos que saquen todos los elementos que ustedes sienten que son seguros para poder trasladarse a un nuevo escenario mental y de No me conciencia. dijiste cómo iba a ser la propuesta, para que me lo voy a sacar, me lo había puesto. Ahí está. Por eso hay que sacárselo. Esa es la idea. Eso me lo saco, me lo saco. Entonces, bueno, de eso se trata. ¿Tiene sentido para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís, Andrea? Sí, no, sí, me encanta el compartir, me encanta que se animen, anímense a escribir. Eh, y pensaba mientras hablabas esto de lo maravilloso de animarse a trascender esos límites, ¿no? Eh, animarse a esto que dijiste, ¿no? Como ni siquiera juzgues, ni siquiera te juzgues a ti mismo, porque ahí nos estamos autolimitando. Entonces, a veces cuando te pensás que ves, ay, ¿qué van a decir?
pues hacelo, ¿no? Porque tal vez eso que haces ayuda a otro a despertar. Y esto que hacemos juntos, que es este despertar de conciencia, donde se suman un montón de almitas que se sienten convocadas, colabora de una manera tremenda para esto que dice José Luis, que es que ya no hay tiempo, ¿no? Porque cuando nos permitimos hacernos las eh, preguntas diferentes, preguntas que nos saquen de esa zona de confort, también estamos aportando a ese famoso inconsciente colectivo y también estamos sumando nuestro granito de arena. A veces pensamos que qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a cambiar el mundo, que hay que hacer grandes cosas para cambiar el mundo. Y a veces solo con cambiarte a ti, que es lo único que puedes hacer, cambiarte a ti mismo, estás haciendo todo el trabajo, porque es que si vos estás bien, si logras sentirte a gusto con vos mismo, eso eleva tu frecuencia, porque como te sentís vibrás. Y eso es lo que estás transmitiendo y llevando a todos los lugares a donde vas. Si vas a comprar a la verdulería, llevas ahí tu frecuencia, tu corazón y tu conexión. Si vas a trabajar, ahí llevas tu presencia. Entonces, esa es un poco también la propuesta, como eleva tu conciencia, abrí tu corazón, trata de ser siempre tu mejor versión y lleva esa versión a cualquier lugar que vayas, te subís al colectivo, lleva ahí tu mejor versión, porque no sabes ese buen día, ese compartir con esa persona, el impacto que tiene en la vida del otro y en este colectivo que somos. Así es. Y hay algo también que era importante, que hoy al mediodía hablábamos con la Mamis. La Mamis es una abuela que estuvo más de 45 años compartiendo sus enseñanzas espirituales y hablábamos de esto, ¿no? De cuántas personas de repente han pasado por nuestros talleres, por los talleres de ella, los de sus discípulos, por los talleres que yo compartí, y cuántas personas son las que realmente han accionado, o Mm. cuántas personas son las que siguen manifestando este mensaje, y comprendimos que la parte importante no es cuántas personas hicieron lo que sabemos que tenemos que hacer, sino que lo importante era compartir el mensaje. Y a partir de ahí cada persona va a ir transmitiendo, viendo, transitando las distintas experiencias que tenga que transitar. Y el mensajero justamente es aquel que entrega el mensaje y se desapega del resultado. Y la parte más importante es que nunca sabes hasta dónde van a llegar el impacto de tus palabras. Una vez en una de estas conexiones con estos guías, que hicimos oraciones por Chile, porque sabíamos que en el mes de marzo del 2015 iba a haber algo profundo en Chile, un maremoto iba a haber. Y durante todo ese Ujú. mes estuvimos haciendo oraciones y el día 30 llegó el maremoto en una parte norte de Chile, fallecieron algunas personas, pero la parte importante fue que este guía después se presenta y dice, nunca vas a saber cuál es el impacto de tus oraciones. Lo que sí tenés que saber es que no existe una sola oración que tú hagas que no sea escuchada por el plan divino de Dios. Y me mostraban que este maremoto que se manifestó en la parte norte de Chile inicialmente estaba previsto para que fuera una ciudad muy grande y que al trasladarse a través de estas oraciones a otro lugar, el impacto fue obviamente mucho menor, digamos, en lo que tiene que ver con la pérdida de vidas, pero era necesario, por una cuestión X, que esa situación se manifestara. Entonces, eso es hacernos cargo también de que somos seres humanos y que como humanos la conciencia unificada tiene poder como nunca antes. Entonces, hagamos lo necesario para que en nuestra vida empiecen a cambiar las cosas y sobre todo esto, a partir de los pequeños encuentros, pequeños grupos, podemos hacer de repente que esa conciencia unificada ayude a crear una mejor versión de esta humanidad que estamos llevando adelante. Bueno.
Bueno, ya son las 8:05, así que vamos a ir terminando el vivo, ¿te parece, José Luis? Sí, acá quiero compartir esto de que tu Shambhala, Dale. ¿cómo se llama? Si puede poner su nombre, bienvenida. Lo que nos decía es como el samba del parque de diversiones. Te sacude para todos lados y así es sacarte el cinturón. Y sí, de eso se trata. Así que bueno, queremos compartirles que, primero que nada, agradecerles a ustedes por estar acá, agradecerte a Andrea por su Para, falta la carta. No te vas a ir sin decir la carta. carta. Vamos por una carta. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, tú me dices cuál. Para Elige. los que recién se unen, va a quedar grabado tanto en Instagram como en Facebook para que lo puedan volver a ver las veces que tengan ganas, ojalá que sean varias. Y José Luis, que va a brindar un curso de tarot egipcio, va a sacar hoy una carta de tarot egipcio que yo voy a elegir. Muy Qué bien. honor. A ver, A ver, esto es así, yo voy pasando la mano y tú me esta. dices cuál. A ver, volvete. Volvete más, 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 porque ya la vi la que quiero. Más, 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 más. Ok. Ahí, esa. Chan, chan. Uf, pero mira vos, esta carta justamente, observa lo que es. Una belleza que la vamos a ofrecer, a mostrar por acá La primero y luego la justicia, es mi mostramos. carta. ¿Cómo? Es mi carta porque soy del signo de Libra, así que la justicia es mi carta. Excelente, entonces lo vamos a poner acá de vuelta para que la vea la gente de Instagram. Y la parte interesante de esta carta, primero que nada, que bueno, ya ven que dice justicia, pero en Mm, realidad, digamos, es una carta que es muy poderosa porque lo que nos está hablando justamente es de que comprender que en el plano mental, en el plano físico, perdón, es como que estamos siendo muy asistidos por una energía que permite que podamos estar en plenitud. Segundo, en el plano mental emocional nos habla de esto de el tener un montón de herramientas para poder tomar ese poder en nosotros y que estamos sentados en nuestro trono, estamos sentados en nuestro autoconocimiento. Y que desde ese lugar, de repente, nuestra conciencia empieza a conectarse con un plano superior y que ese plano superior es el que conecta con una serpiente que se llama, en este caso, vamos a ponerlo por acá primero, esta serpiente de acá arriba, que es el oróbulos que le llaman, es una forma de representar justamente un conocimiento sagrado que está manifestándose de una forma muy especial. ¿Para qué? Para integrar todos estos aspectos en un único mensaje, que es tomar el poder en tu vida, en todos los planos. Tomar el poder, ¿para qué? Para que este poder pueda llegar a expandirse en todos los niveles que corresponden para este fin. También esta justicia, una de las cosas que hace justamente es de comprender de repente que nosotros también tenemos un conjunto de conocimientos, que es lo que figuran en los costados, que son estos pilares, estas torres que figuran en los costados, y que nosotros estamos basados en esa sabiduría para poder establecer nuevos acuerdos y nuevos pactos que sirvan para consolidar nuestro camino. Así que tiene como mucha información por detrás. Nos habla justamente de que también la espada significa que tenemos que ser conscientes de que la espada tiene un doble filo y que subraya la necesidad de la acción de cuándo usar ese poder. Porque cuando uses la espada, nada va a quedar igual a como estaba antes. Entonces, esto nos va a permitir comprender de repente que cuando observamos, por ejemplo, este arcano, esta diosa que es la diosa Maat, que es la diosa de la justicia en Egipto, nos indica que hay que aprender a elegir de una forma justa y que en caso que sea necesario, nos explica de que también es necesario señalar la necesidad de ejecutar las acciones que sean necesarias para manifestar nuestro camino. Así que bueno,
un poquito amplio todo Maravilloso. lo que significa, pero Eh, lo interesante es que esto se manifestó en este primer encuentro y que esto Ujú. significa entonces que nosotros tenemos que tomar el poder en nosotros para poder transitar este camino que estamos tomando. Por eso estamos aquí. Así que sencillamente agradecerles a todos, agradecerles a Mariela, que es la que se conectaba, que no sé desde dónde se conecta Mariela, bienvenida Mariela, que también hay gente de Colombia que está conectada en este momento. Y bueno, agradecerles a todos y agradecerte a ti, Andrea. Gracias por esta oportunidad de seguir expandiendo nuestro amor y conciencia. Gracias a Dios por servir. Bueno, este programa, de nuevo les repito a los que recién veo que se van uniendo, que va a quedar grabado en las cuentas de Instagram y de Facebook de José Luis y mías. La de José Luis son dos cuentas, que es @José Luis Araya, ¿estoy bien? Sí, correcto. Perdón, esa Y cuenta, arroba ¿estabas hablando de Facebook? de las dos, de Instagram y Facebook. Ok, la de Instagram es José Luis Araya 11. José Luis Araya 11, y y la otra es @Escuela Tot del Conocimiento, escuela con K. Todo, sí, exacto, Escuela del Ser Humano. Ay, gracias, gracias. Si quieren compartir ahí cómo se sintieron y después en los comentarios, a nosotros todo lo que ustedes compartan nos llena el corazón. Y aceptamos obviamente toda crítica que construya, porque estamos creciendo juntos acá. Mi Instagram es Reiki-Neuquén, que bueno, son las manitos esas que dicen Reiki. Va a quedar grabado, vuélvanlo a ver, van a ver que cada vez que lo vean van a acceder a una capa de información diferente. Estas charlas que compartimos lo hacemos desde la profundidad de nuestro corazón, de nuestra alma y desde nuestra presencia. Así que esperamos que si logramos hoy tocar el corazón de alguno de ustedes, para eso ya, creo que con eso ya nos sentimos nosotros bendecidos, ¿no es cierto, José Luis? Así es, por supuesto. Y bueno, simplemente a seguir haciendo el camino, tenemos muchas cosas por seguir compartiendo y muchas de estas cosas que vamos a ir compartiendo también van a ser cosas que los van a sacar de su zona de confort, porque hay mucha información, mucho conocimiento, mucha sabiduría que se ha ido accesando en este tiempo y que es el tiempo para poder compartirlo. Así que muchas gracias. Sí. En el transcurso de la semana les vamos a poner el tema del próximo lunes. Todos los lunes a las 19 horas Argentina, 16 horas México, vamos a estar en vivo. Así que bueno, los esperamos porque su energía compartiendo este encuentro es invaluable. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Un beso grande. Chau, Chao, chau. chao.